Bien, empezamos. Estamos a domingo 19 de marzo de 2017. ¿Se acuerdan qué tema es este? 36. Sí. Bien, el tema anterior tocamos puntos superficiales de lo que es diezmo y ofrenda. Hicimos ver lo que es el diezmo conforme a la carne, cómo lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Y cómo a veces se le da un uso no correcto, lo cual hace un desánimo en los congregantes. Hablábamos de eso, conforme todos lo entienden en la carne. Y luego ya empezamos a hablar al diezmo conforme a lo espiritual. Ya sabemos que lo que nace del espíritu, no es carne. Y gente sigue obstinada en querer ver que del espíritu nace carne. Sí, es como el caso de Cristo Jesús nuestro Señor. Gente lo quiere hacer forzosamente carne, cuando en verdad lo que nace del espíritu, no es carne. Entonces nos dice ahí en 2 Corintios 5:16, dice: si ya conocimos a nuestro Señor Jesucristo en la carne, con carnalidad, como carne, ya es momento de que ya lo dejemos en paz. Ya no es así. Ahora tenemos que buscarlo en lo espiritual. Ya tenemos que brincarnos de la enseñanza de Moisés a la enseñanza conforme nos lo indica Elías, Juan Bautista. Juan el Bautista es Elías. Entonces ya tenemos que movernos de la carnita y ya dejar en paz ese primer tabernáculo en el cual estamos aprendiendo la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita nos lleva a condenación, nos lleva a conocer el pecado. ¿Sí? Romanos 3:21. A ver, no me acuerdo bien, pero 3:20. Romanos 3:20. Y 3:21 nos dice que la ley y la revelación están juntas. 3:20. 3:20, sí, vamos a analizarlos así superficialmente los dos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Bueno, hasta ahí, para analizarlo. Okay. Ya que por las obras de la carne, nadie va a ser justificado. La salvación no viene por obras de la carne, la salvación viene por obras de Dios. Él fue el que hizo las salvaciones de ambos, que son espíritu y alma. Lo que nosotros hagamos en la carne va a ser obras de amor por fe, lo cual nos va a llevar al nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento nos va a llegar por Dios, que es la sabiduría de Dios, que es la segunda gracia. Pero vamos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley. La ley la conocemos como Biblia. Sí, la ley la conocemos como carne. Biblia, carne, es la ley. Por medio de la palabra escrita conocemos el pecado, es condenación. Por medio de la palabra escrita es condenación. Por medio de la palabra revelada es salvación. Entonces, ya que por la ley nadie es justificado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, pegada a la ley, viene la revelación. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Aparte es pegado, es cerca. Ahora, pegada a la ley, viene la revelación. O sea, si ustedes buscan más profundamente donde hay condenación, buscan la bendición y por fe va a llegar. ¿Verdad? Testificada por la ley y por los profetas. Testificada por la ley no escrito y por los profetas, que fueron los que nos dan la palabra escrita. Bueno, vamos a entrar a una parábola. Vamos a abrir ahí Lucas 13. Lucas 13. Versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. ¿Es Mateo? Es Lucas 13. No, Mateo. Mateo, ¿no? Ah. Entonces, Mateo 13. Mateo 13, sí. ¿13 qué me dijo? 13, sí. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, estamos hablando de que vamos a iniciar con otra parábola, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Tú que ya te lo sabes. Una realidad ficticia. Una narración ficticia. Una narración ficticia, ¿verdad? Esa es una parábola. Entonces aquí nos manda Dios en su palabra una narración en la cual nos hace esta parábola. El sembrador salió a sembrar. Les vuelvo a recordar, este es un seguimiento al tema anterior. Es pegado a lo que es diezmos y ofrendas. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar. El sembrador es cualquiera, aquí lo puse, sembrar, sembrador. Soy yo, como hijo de Dios. Y me pongo como H mayúscula. ¿Por qué? Porque estoy considerando que ya tenemos revelación. Amén. Aquel que es hijo del mundo, la Biblia lo indica como hijo con H minúscula, porque es hijo del mundo, no tiene revelación. Habla la palabra en lo literal. El pastor, sacerdote, habla la palabra en lo literal. Miren, sin decir nombres, hace unos días un seguidor de la palabra ante una multitud les dice: Jesucristo murió, y todos dicen: sí, tremenda cosa, y son una grande multitud. Jesucristo resucitó, y todos dicen: sí. Entonces aquí lo dice en este caso una persona que es seguidora de la palabra. Dice: Jesucristo murió, y todos los que contestan sí, murió para ellos, porque así lo creen. Porque ellos así lo creen, por eso murió para ellos. Pero aquellos que conocemos la revelación de la palabra sabemos que Jesucristo no puede morir. ¿Por qué? Porque es inmortal, es espíritu, no puede morir. ¿Sí? Entonces, aquel que da la palabra en lo literal es hijo del mundo. ¿Sí? Y aquel que da la palabra en revelación es hijo de Dios. Por esa razón, yo me puse como yo, hijo de Dios. Y todo aquel que lo quiera aceptar, viendo que la verdad, no la realidad del mundo, sino la verdad espiritual. Me pregunta una persona. Y esto lo aplicamos, o se puede aplicar también en otra persona por el sentido común, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo murió. Ajá. Bueno, murió físicamente, Ajá. pero vive en mi corazón. Así es. Sí, para mucha gente pudo haber muerto, pero él sigue viviendo y vivirá en mi corazón hasta que yo muera. ¿Por qué? Porque pues, yo lo amaba. ¿Sí? Y así me imagino que es para Dios. No sé por qué dicen que murió. Es que Dios no puede morir. Pero ¿por qué murió? Acuérdese usted que cuando Dios hizo la creación empieza a aplicar su sabiduría propia y se retiran de la palabra de Dios y caen a lo que es el infierno. Ahí somos muertos espirituales en espíritu y alma. ¿Sí? Somos muertos espirituales. Ya después nos encarnamos en Cristo Jesús y seguimos siendo muertos espirituales. Por eso Cristo le dice a aquel hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales entierran a sus muertos físicos. Siguen siendo muertos espirituales. Hasta el día que Cristo resucite en nosotros, que la palabra regrese a nosotros. Como la palabra es vida, Juan 6:63 nos dice que la palabra es vida y espíritu. Entonces cuando Cristo regresa a nosotros, nos llega a nuestra mente, se nos renueva la mente. ¿Por qué? Por la verdad que estamos recibiendo. Esa es la renovación que nos da la revelación. Cuando se nos renueva la mente, entonces ya nosotros ya estamos en una mente renovada. Ahora no más
Solamente nos faltan las obras. El espíritu tiene fe, ahora el alma necesita actuar en fe, hacer obras de fe. ¿Para qué? Para la salvación del alma, no del espíritu, sino del alma. Gente dice, bueno, yo ya conozco la palabra, no tengo por qué desembolsar ni un 5, si diezmos y ofrendas indica que no tengo que desembolsar. Le decía a un familiar, le digo, parece que ahora que el hombre sabe que el diezmo es espiritual, que no tienen que soltar dinero, se han endurecido más sus corazones. Y me dice ese familiar, pero es culpa suya, ¿para qué les dice que no es soltar dinero? No, es que las ofrendas es precisamente una manifestación de amor, de bondad, de misericordia, y se manifiesta siendo bondadoso con el prójimo. No con el pastor, no con el sacerdote, no con el Vaticano o otra congregación, no, puede ser con el vecino, con el minusválido, con cualquier persona que tenga carencia. Si yo tengo $1,000 millones en el banco, ahí no están haciendo ningún beneficio, ni me están representando moralmente ni espiritualmente, como ofrendador, pues. Pero si yo hago un acto de amor, ese acto de amor se va a manifestar en una acción, una obra. Por eso cuando nosotros hacemos acciones de gracia, una acción es una obra, de gracia es regalo, una acción de regalo. Entonces puede ser dádiva. Una dádiva. Y lo estoy recalcando, no tiene que ser forzosamente al que esté dando la palabra, en este caso a mí. Yo no estoy pidiendo dinero, le estoy indicando qué es. En lo espiritual, diezmo espiritual es recibir la palabra para después regalarla. ¿Sí? Pero fíjense cómo está el diezmo. Yo recibo la palabra, ya conozco, ya sé que Dios ya me salvó, que ya lo hizo todo. Ahora yo agradezco a Dios alabando lo mínimo. Cuando yo digo, primeramente Dios sí me va a ir bien. Si yo estoy hablando de Dios que no estoy viendo, es por fe. ¿Sí? Es la... cuando estamos haciendo un mensaje a alguien que esté enfermo, te vas a aliviar, hombre. Pero ustedes lo saben porque tienen fe en que Dios cura a esa persona. Y si esa persona lo cree, la fe de él va a traer la sanidad primeramente y la curación después. Hay que entender esto, no hay que confundir sanidad con curación. La sanidad llega al espíritu, la curación llega a la carne. En el tema anterior hablamos de eso y hubo un poquito de confusión en personas que me dice una, oiga, pero repite mucho sanidad y curación, y no, es que no es lo mismo. La sanidad llega al espíritu y actúa de adentro hacia afuera, y la curación llega a la carne, es el médico que actúa de afuera hacia adentro. Son dos cosas. Entonces, cuando usted recibe la palabra por fe, está recibiendo la conversión o la sanación. Sanación y conversión es lo mismo. Se está convirtiendo en lo espiritual. De afuera hacia adentro. Así es. ¿Qué sucede en estos días de Semana Santa? Se llegan los viernes y luego dice, no comas carne. Bueno, ya sabemos que no tenemos que hablar. Comer es hablar de la carne del prójimo. No comas carne. Come solo pescado. ¿Qué es pescado? El convertido. Come, habla de la conversión. Pero la gente se va a la carne, a lo terrenal, y dice, no, pues vamos a comer solo pescado, mariscos. No tiene que ver con eso, no, ¿verdad? No. Tiene que ver con el aspecto espiritual. Habla la palabra, no hables del mundo. ¿Sí? No tiene que ver una cosa con la otra. Hablar la palabra de Dios es cuando ustedes están ofrendando, cuando están predicando. Esa es la ofrenda. Pero eso es en lo espiritual.
Recuerden una cosa, el primer mandamiento nos dice que somos espíritu, alma, mente y cuerpo. El espíritu ya tiene fe, ese ya es salvo. Ahora el alma tiene que lograr su salvación por el nuevo nacimiento. Es espiritual también. La mente está conjunta a la carne y tienen que hacer su acto. Esta es la oportunidad en este cuerpo de hacer actos, de hacer obras. Así que si la carne no actúa en obras, no está actuando en fe. Ahí es donde la carne sí tiene que hacer obras, ofrendas. No a Dios, sino para Dios. ¿Cómo para Dios? Si yo ayudo a una persona como lo estoy haciendo, voy a su casa, dedico tiempo, dedico gasolina, dedico lo que dedique, estoy haciendo una obra para Dios, para que esa persona pueda seguir predicando. Por eso a Dios se le ofrenda, se le alaba en espíritu y en verdad, que son diezmo y ofrenda. ¿Sí les está quedando claro? Bueno, vamos a hablar de esta parábola. El sembrador salió a sembrar. Seguimos con Mateos 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí, vamos a detenerlo. Parte de la semilla. Mientras sembraba, mientras predicaba. Parte de la semilla. ¿Qué semilla? Palabra. Palabra de Dios. Parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué es camino? Estamos hablando de Cristo Jesús. Sí, es camino también. Parte, estamos hablando de la semilla espiritual. Le cayó en el espíritu. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo se hizo carne. Sí. Si vemos este entendimiento en lo que llamamos peirazo, lo vamos a entender en lo literal. Ahora ya no estamos saliendo de lo literal, estamos entrando en dokimazo, que es lo espiritual. Sigamos, señor. Y vinieron las aves y la comieron. Ok, entonces completo. Vinieron las aves del cielo. ¿Qué son las aves del cielo? Ángeles. Y la comieron. ¿Qué es comer? Hablar. Comer es hablar. Entonces vinieron los ángeles y la hablaron. Estamos hablando de la semilla. Yo les estoy dando la palabra. Y mientras yo la estoy sembrando, Dios les está mandando la revelación a ustedes. Les está hablando a través de los ángeles. ¿Sí? Yo doy la palabra. Vamos a recordar Lucas 24:45. ¿Queda claro? Es que te veo que tienes los ojos. No, estoy reflexionando que podría ser tú un ángel, ¿sí me explico? Porque estamos recibiendo la revelación por tu parte. No precisamente. Ahí te voy a... Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abre el entendimiento a ustedes. ¿Quién les abrió el entendimiento? Dios. Yo nada más les estoy dando la palabra. Yo ya la recibí, yo ya la entendí. Ahora se las estoy compartiendo. Pero el entendimiento se los va a abrir Dios. Si llega una persona que con mala actitud y no trae intenciones de aprender, no va a recibir. Por eso les digo, aquel gran personaje les decía a la multitud, y Cristo murió, y todos, sí, bueno, murió para ellos, porque así lo creen, porque así lo creen, su alma cree, y para ellos murió. La verdad es que Cristo no puede morir, es la palabra de Dios, ¿cómo va a morir? Pero murió para ellos. Vamos sin salirnos de ahí, vámonos a Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ok. Cuando aún éramos débiles, carnales,
La palabra de Dios murió por los que no creyeron. Los impíos son los que no creen en la palabra. Sí. Entonces, Jesucristo murió por los que no creen en la palabra. Lo dijo él, en una manera metafórica lo dijo él. Mi papá para mí no murió. Físicamente para todos murió. Pero él lo sigue recordando, para él no murió. Es una metáfora también. Pero en nuestra verdad espiritual es que la palabra de Dios no puede morir. Muere para aquellos que no la creen y que andan en el mundo. Para ellos sí muere. Sí, eso está como cuando la gente dice que Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Está sencillo porque Dios es perfecto, no se puede equivocar. Ok, entonces va de acuerdo a ese versículo que acaba de leer. Dios no se equivoca. Lo que pasa es que el entendimiento está cerrado en la gente. Por eso cuando se acercan a entender la palabra, Dios le da el entendimiento a aquel que tiene fe. Es por fe para que sea por gracia. Si no hay fe, no hay entendimiento. ¿Sí? Es por fe para que sea por gracia. Si no hay fe, no va a llegar a entendimiento de ninguna manera. Entonces vamos a recalcar otra vez el versículo ese de Mateo, el que acabamos de leer, el 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? Mientras sembraba yo, mientras yo estoy sembrando la palabra de Dios, la semilla cayó junto al camino, que es Cristo Jesús, que es su cuerpo. Somos el mismo cuerpo. Y vinieron los ángeles, las aves del cielo, y les abrieron el entendimiento, porque ellos traen, ángel significa mensajero. Ellos traen la palabra de Dios, la cual les da a ustedes el entendimiento. Yo no les doy el entendimiento. Yo no soy esa persona que dice hablo con Dios y no. Dios les abre a ustedes el entendimiento. Dios les da a ustedes la conversión. Dios es el que pone a ustedes esa semilla. Yo estoy sembrándola, pero Dios le pone el crecimiento. Es el único que da crecimiento. Yo no puedo. Eso de que no le habla a Dios, voy a leer un versículo aquí, en Juan, basado en lo mismo, ¿verdad? Ajá, diga. En Juan 5, 37. Como dice usted, ¿verdad? Dios no nos habla. Y aquí lo dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Así es. Aquí lo que trato de decirles es que el mundo se aprovecha de la palabra para hacer negocio. Por eso dice la palabra, allí lo dice bien claro, mi cuerpo es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la hacen uso de negocio. Yo por fe hablo con Dios, por fe, porque sé que existe y que está, y creo en su palabra, y la revelación llega despuesito, y les estoy compartiendo. Y cuando yo les comparto, yo pongo la semilla, la palabra de Dios en ustedes, y Él les da el entendimiento. Pero yo por fe hablo con Dios, no para hacer negocio, para que Dios tenga más alabanza. Es para la gloria de Dios, no para mi gloria. Mi pago al diezmo es cuando ustedes hablan la palabra y se multiplica. Es el pan que se multiplicó. ¿Sí? Ok, vamos al 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Ok, vamos a detenernos ahí. Ya sabemos que la tierra simboliza la carne, ¿verdad? Adán fue hecho de tierra. Adán lo hizo Dios de tierra. Entonces cuando habla de la tierra se está refiriendo a la carne. Y dice, parte cayó en pedregales. La piedra, los pedregales simbolizan testimonios, testigos. O la Biblia en lo que es piedra, pedregal, testigo, testimonio, Biblia. La Biblia es nuestro testimonio. Entonces vamos a empezarlo otra vez. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Sí, brotó. Se está refiriendo a su fe. Sí, la semilla está dando fruto de fe. ¿Por qué? Porque al no haber mucha carnalidad religiosa, la persona es más fácil que entienda la palabra. Amén.
Cuando hay mucha mentira metida en nuestra mente, no se puede. ¿Sí? Tú estás entendiendo bien fácil, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? ¿De qué? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? 11. 11. Él de 11 años batalla mucho menos que habrá quizás algunos de 20, 40, 50. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimiento religioso, ni se ha metido a escudriñar conforme a la carne. A veces la sabiduría propia es lo que entorpece. Por eso en Corintios 3:18 nos dice, primera de los Corintios 3:18. Sin salirnos de Mateo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno en vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Al hablar de siglos se está refiriendo a su vida terrestre. Nadie se engañe. Si alguno se cree sabio en su vida, conforme a su naturaleza humana, deje todo eso a un lado. Hágase ignorante, déjelo, póngalo en ceros. Y ubique su confianza en la palabra de Dios, en la revelación. No en la palabra escrita, sino en la palabra revelada. Amén. ¿Sí? Bueno, volvemos a Mateo. El 6. El 5, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Así es. Pasemos al 6. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ok, ¿qué simboliza la raíz? Es el lazo que tiene el ser con el mundo. Son las ataduras con el mundo. Las raíces son las ataduras. Lo tenemos aquí, ¿no? Raíz es igual a atadura. Son las ataduras que tenemos con el mundo. ¿Cuáles ataduras que nos llegan? Todas son por nuestros egos. Ya los hemos hablado, los 7 demonios. ¿Sí? La avaricia, el odio, la envidia son básicos. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué simboliza dinero? Dinero es igual a riqueza, ¿eh? Y riqueza en antiguos tiempos se le conocía como mamón. Mamón es referente a los demonios. De tal manera que la raíz de todos los males es el amor que nos llega a través de los egos. La avaricia nos justifica cuando le tenemos amor al dinero, la envidia, el odio que no quieren compartir. Bien. Dice, pero salido el sol, a Dios lo conocemos como sol. Luz. A Dios lo conocemos como sol. Bueno, pero salido Dios, llega a la revelación. ¿Qué dice? Se quemó. Está hablando de aquella planta, ¿verdad? Literalmente habla de la planta. Espiritualmente habla de que se quemó. Se secó. Cuando hablamos de que se secó, se está refiriendo a que salió el agua. Aquí lo puse, ¿no? Sin agua. Bueno, Se puede secar sin agua.
Secó, secar, sin agua, sin pecado. ¿Sí? Se secó. Cuando reciben la palabra, la revelación, les está secando la maldad. El agua simboliza el pecado, la maldad, la naturaleza de maldad, el agua terrestre. El agua espiritual es agua viva, no es agua corriente. Entonces, cuando salió el sol, cuando llegó la revelación, la planta se secó, perdió el agua, perdió el pecado. Entonces, estamos hablando de una parábola de aquellos que fueron sembrados conforme a pedregales, aquellos que fueron sembrados conforme a la Biblia, aquellos que encontraron la revelación, esos que encuentran. Aquí está el testimonio, la piedra, el pedregal. Aquellos que estudian y buscan la revelación, cuando sale el sol, cuando llega la revelación, se secan y dejan de andar en pecado. Pueden caer ocasionalmente en pecado, pero no por gusto. ¿Sí? Pueden caer por accidente. Un accidente a cualquiera le pasa. Que de repente hacen un acto y dicen, cometí pecado, pero después lo corrijo o inmediatamente lo corrijo. ¿Sí? Salido el sol, salido la palabra de Dios, la revelación, se secan. Ya no cometen un pecado. Difícilmente aquellos que conocen revelación se roban 1,000 pesos. 1,000,000 de pesos quizás no se los roben. Pero el amor a las riquezas, a los demonios, los pueden llegar a vencer. A lo mejor es $1,000,000 y la tentación es grande. Es el amor a los demonios, que es la avaricia, la envidia, la ambición. ¿Sí? Es la raíz de todos los males. Ustedes saben, cada quien decide en su libre libertad de decidir inclinarse hacia lo correcto o hacer lo incorrecto. ¿Sí? Entonces seguimos. ¿Qué es el 7? 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ok. Los espinos son tropiezos. Los espinos son tropiezos. O aflicciones. Los espinos son tropiezos o aflicciones. Entonces, y parte de la semilla, parte de la palabra, cayó entre espinos. O sea, la persona que trae aflicciones, indícame tipos de aflicciones que te han mencionado, Tri. ¿Divorciados te han llegado? Sí. Enfermos. Tristeza, ira, resentimiento. Cuando anteponen la aflicción a la palabra de Dios, se ahoga la palabra. Ahogarse quiere decir no produce fruto. Ahogar, no dar fruto. Parte cayó entre las aflicciones que ustedes tienen. Las aflicciones las dan los demonios. ¿Sí? Son los que ocasionan las aflicciones, el amor al dinero. La palabra cae entre esas aflicciones y no dan fruto. Una ocasión puse un ejemplo de alguien que va a dar una dádiva. Ve a una persona que va, un niño de esos que andan descalcitos y está muy caliente el sol. Y dice aquella persona, le voy a dar para unos guarachitos, trae mucho dinero, billetes en una bolsa y cambio en otra, monedas. Y en la medida que se va acercando a él, si dejan que trabaje su razonar en qué van a gastar ese dinero, terminan dándole menos de lo que pensaron en un principio. Vamos, ¿qué pueden costar unos guarachitos? 100 pesos. Se van acercando al niño y dicen, bueno, le voy a dar 100 pesos, pero los va a gastar en qué? Se los va a llevar el papá los va a gastar en vino, los van a tirar. Terminan dándole 2, 3, 4 pesitos.
cuando inicialmente pensaron en 100. Que no se den cuenta la izquierda, la carne, lo que hace la derecha, lo espiritual. Si ya les nació en lo espiritual, dar, que no les gane la carne. ¿Sí? Entonces, ya nos pasamos al 8. Pero en parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. 60. ¿Cuál es el 60? Cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Ok. La buena tierra. La buena tierra es la buena carne. No está hablando Dios que estamos en 3 niveles de aprendizaje. Cuando estamos en el primer nivel del entendimiento, que es conforme a Moisés, que es el principio, conforme a Moisés, es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. 30. Es al 30%. ¿Por qué digo al principio? Porque hay gente que todavía no ha leído ni un versículo, está en lugares donde ni siquiera conocen la palabra de Dios. Bueno, los que empezaron en buena tierra, da frutos conforme a Moisés, conociendo el pecado al 30%. Ya después, cuando pasan al siguiente nivel, conforme a Elías, es al 60%, que ya están aplicando su fe. Y cuando llega la revelación, que es el nuevo nacimiento, es al 100%, que es cuando el Hijo regresa al Padre. ¿Por qué? Porque es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar preguntas y luego... Bien, prosigamos. Hizo un comentario usted de que Satanás es imitador de Dios. Nada se escapa a Dios, nada. Aún Satanás no se escapa de Dios. Sin salirnos de ahí de Mateos, vámonos al libro de Job. Job, sí. Y vamos a leer el versículo 6 del capítulo 1. El 6:1. No, 1, 6. Ah, 6. Capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok. Si se fijan, ahí está siendo bien clara la escritura. Dice, un día se presentaron los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Los que escuchan la palabra y la obedecen. Y entre ellos estaba Satanás. Satanás viene a hacer su función y hace su trabajo. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, escucha la palabra y la obedece, conforme a la carne, no conforme al espíritu. Es espiritual Satanás, pero recordemos en Romanos 8:3 que Dios atrapó a Satanás, al pecado lo atrapó en la carne. Cuando hablamos de Satanás estamos hablando metafóricamente del pecado, de los demonios, del padre de la mentira. Pero Él es hijo de Dios, por eso dice la palabra, dice, es necesario que existan aflicciones, es necesario que haya aflicciones, porque a través de las aflicciones es como se perfecciona la palabra en nosotros. Vamos a 2 Corintios 12:9. 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, las debilidades son las aflicciones. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Cuál gracia se está refiriendo? La segunda gracia, que es la sabiduría, que es el nacimiento por sangre. Bástate mi sabiduría, porque es a través de la debilidad de la carne
Debilidad es carne, debilidad es aflicciones. ¿Sí? Porque es a través de las aflicciones en la carne como se perfecciona mi poder. Necesitamos conocer de las aflicciones para poder perfeccionarnos y nacer en una mente renovada. Si no pasamos por aflicciones, no nos podemos renovar. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no conocíamos de las aflicciones, no conocíamos del pecado. Entonces, ¿cómo nos podía Dios dar amor? ¿O cómo nos podía dar palabra? Si la palabra de Dios la conocíamos, pero no se podía perfeccionar el amor de Dios en nosotros porque no habíamos pasado por carnalidad. Por eso dice, en las debilidades es donde se perfecciona mi poder, que es el amor de Dios. Dios es amor. ¿No los confundí ahí? No. Ok. Entonces volvemos a Mateos. Dice 13:9. 13:9. Ajá. El que tiene oídos para oír, oiga. Es afirmativo ahí. El que tiene oídos para oír. Ustedes me han platicado, he leído la Biblia, pero la entiendo en lo literal y hasta ahora empecé a entenderlo en lo espiritual. ¿Okay? Es que se están abriendo sus oídos espirituales. Inicialmente no conocían en el antiguo arameo qué significaban algunas palabras, las hemos estado poniendo y las estamos sacando a la luz. Ya ustedes con el interés y la fe de que van a entender, las empiezan a aplicar. Ahora si leen las escrituras aplicando las nuevas palabras, se van a dar cuenta de que son totalmente diferentes. Ya no hay aflicciones, ahora van a encontrar pura bendición. Vamos allá a 1 Corintios 14:11 para sustentar esto. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Dice, pero si yo ignoro el significado de las palabras, y aquí le estoy poniendo las palabras, ¿qué significan en el antiguo arameo? Si yo ignoro el significado de las palabras, voy a ser como un extranjero para el que me escucha. Dicho de otra manera, si yo les leo la Biblia en lo literal, ustedes van a estar tan confundidos como cuando llegaron. Y van a estar pensando y van a estar cambiando la naturaleza de Dios. Sí, ya lo hemos hablado varias veces. Que la persona que estudia la Biblia en lo literal conforme a Moisés, tienen un Dios que muere, tienen un Dios que pueden ver y tienen un Dios que puede sentir ira, odio o coraje. Conforme a la carne. Pero una vez que ya escudriñan eso, se dan cuenta de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a Hebreos 13:8. Dios no va a cambiar su naturaleza, nada más porque a todo el mundo se le antojó. Él no cumple antojos así. ¿Sí? ¿Qué cosas, verdad? Y luego son la mayoría. Pero esta minoría va a crecer. Amén. Y al último esta minoría va a ser mayoría también. Dicho por fe esto. ¿Hebreos qué, tú? 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Se fijan? La palabra de Dios es la misma desde que se fundó el mundo, desde que la escucharon y por los siglos de los siglos adelante. ¿Sí? Pero cada quien le entiende según a su manera. Cuando está conforme a lo literal, sí. Cuando empiezan a recibir revelación, ahora se entiende conforme al entendimiento que nos da Dios. Él es el que abre el entendimiento. Pasemos al 11. No, al 10. Mateos 13:10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjense, ¿quiénes preguntaron? Los discípulos. Los discípulos, ¿Por qué le hablas al mundo por parábolas? Al mundo, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les dices las cosas claras? Para ver si hay fe en la tierra.
Vamos a ver qué dice el 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Le dice a los discípulos, a los que siguen la palabra, a los que persiguen el conocimiento y a los que tienen fe, que son los discípulos. El mundo no aplica fe. El mundo aplica su temor conforme a su sabiduría. Por eso es que deben dejar el mundo y buscar la sabiduría de Dios. Y dice Dios, a ustedes que son mis discípulos, a ustedes les doy el entendimiento de los misterios, que es la revelación de la palabra. Al mundo no les es dado. ¿Sí? Entonces vamos al 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Ok. Pero a cualquiera que tiene fe y busca la revelación, se le va a dar. Y va a recibir más y más y más conforme a lo que busque. Pero al que no tiene aún, que ya empezó, al que no tiene, ahí está mal escrito por Reina Valera, pero al que no tiene aún es sinónimo de todavía. Cuando lleva acento, aún es sinónimo de todavía. Pero al que no tiene aún, al que no tiene todavía revelación, lo que tiene, que es temor, le va a ser quitado. ¿Y el que sigue qué dice? Ahí está más bárbaro. El 13 dice, Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. o sea, por eso les hablo por parábolas, dice a la carne. Porque viendo, no ven, o sea, no están entendiendo las escrituras. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Qué les hablaba hace un momento de los diezmos? Se dan cuenta de que son espirituales y se endurecen y ya no quieren soltar 5 para nada de ofrenda. Y me dicen 2 personas, ahorita dije una prima, pero no he dicho que fueron 2 personas que me dijeron directamente, es su culpa, ¿para qué nos dice la verdad? Ahora yo de cierta manera, estoy encaminándolos a que conozcan la verdad, pero ustedes deciden si se endurecen. Yo no lo decido, ustedes tienen libre albedrío. Me dice un pasaje por ahí que la verdad nos hará libres. Ajá. Sí, la verdad sí, pero necesitan actuar en fe. Actuar. Cuando encuentres por obras, que encuentres la verdad revelada y actúes. Es que no nada más es oír a Dios y ya, no. Falta la obediencia, que es actuar en fe. Obras. Las obras, la obediencia. Aplicármela. Así es. Ya la sé, ahora hazla. Aplícate en lo que estás aprendiendo. Lo sabes, si no lo haces, eres un sabiondo, pero sigues en tu ignorancia conforme a tu dureza en tu corazón. ¿De qué te va a servir? Vamos a verlo de esta manera. Tienes $1 millón en el banco y te mueres al ratito. ¿De qué te sirvió? Bueno, vamos al 15. El 15. Sí, ya. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Por eso dice, ellos se han endurecido y yo no los puedo sanar. Dice, no los puedo sanar. La palabra dice, y no pudiendo hacer nada, por tanta incredulidad que había en Jerusalén. Dice, no pudiendo hacer nada contra la incredulidad, salió de allí y empezó a predicar en los alrededores. Pero la palabra lo dice, no puede hacer nada contra la incredulidad. Si no hay fe, no hay gracia. ¿Sí? Bueno, por hoy hasta aquí lo dejamos y Gloria.